Corresponde hoy hablar de la economía en el pensamiento de Juan Pablo II. Para ello nada mejor que Eugenio Yáñez. Eugenio es doctor en filosofía por la Universidad de Osnabrück en Alemania y autor de diversos libros precisamente sobre economía social de mercado. Eugenio es también director del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián. Para nadie de nosotros hoy en día es un misterio que la economía ha ido adquiriendo una gran relevancia en nuestras vidas. No solamente en nuestra vida económica, sino también en todas las dimensiones de la vida humana. En cierta medida, podríamos decir que la economía ha ido colonizando nuestras vidas. Tanto así que el año 84, un premio Nobel de Economía dijo que la economía se había convertido en una ciencia imperialista. ¿Qué significa eso? Que la economía, con sus tentáculos, por decirlo de alguna manera, empezó también a introducirse en la vida privada de los ciudadanos, lo que ha generado con el tiempo lo que solemos llamar la mentalidad economicista, es decir, medir todo en términos de costos y beneficios o pensar siempre que tenemos que maximizar, es decir, optimizar los beneficios, minimizar los costos. O significa también que el criterio económico prevalece sobre cualquier otro criterio en alguna decisión que por supuesto no es una decisión económica. Entonces tenemos que efectivamente nos encontramos ante un escenario en que la economía tiene una importancia fundamental. Tanto así, por ejemplo, que el mismo Papa asumía este desafío de entender la economía de una manera que no monopolice nuestras vidas. Y él dice, y lo cito, en efecto, dice, la economía es solo un aspecto y una dimensión de la compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y se convierten en el único valor de la sociedad, no subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no solo y tanto en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado limitándose únicamente a la producción de bienes y servicios. Juan Pablo II nos está diciendo que la economía no puede absolutizar nuestra vida. Y así se entiende entonces la preocupación que tiene la doctrina social de la Iglesia por la economía. Una preocupación que es positiva en el sentido que reconoce la importancia que tiene la vida económica en nuestras vidas, pero también una preocupación por el valor que ha ido adquiriendo la economía y ciertos sistemas económicos. Ahora bien, nuestro tema es sobre Juan Pablo II, pero para poder entender la perspectiva de Juan Pablo II es necesario retroceder un poco y preguntarnos efectivamente cuál es la visión que tiene la doctrina social de la Iglesia sobre la economía. Fíjense ustedes que no ha habido papa desde León XIII en adelante, quizás exceptuando a San Pío X o a Benedicto XV, pero León XIII, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II, por supuesto, Benedicto XVI y el Papa Francisco, todos se han pronunciado, ya sea en una encíclica, ya sea en una exhortación apostólica, en algún discurso, en alguna homilía, incluso sobre el tema económico. Y la pregunta acá es importante. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia se preocupa sobre un tema económico cuando su misión es de otra índole? La misión de la Iglesia, como nos dirá Gaudium et Spes en ese ya muy conocido número 42, la misión propia de la Iglesia es de orden espiritual. Lo que le interesa a la Iglesia es salvar las almas. Eso es lo que está en juego. Y nos vamos a salvar con un modelo económico A o un modelo económico B. Nos vamos a salvar, si depende de nosotros, si estamos en un régimen político determinado o no. Entonces la pregunta es importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia se pronuncia, por decirlo de alguna manera, sobre lo social. Y la respuesta es bastante simple, por decirlo de alguna manera. Pablo VI decía, la Iglesia es experta en humanidad
y por ende nada del humano le es ajeno. Es decir, se preocupa de todo lo que le pasa a la persona. Y obviamente una de las preocupaciones, de las angustias, puede ser la dimensión económica. Y Juan 23 nos recordaba que la Iglesia además es madre y maestra. Y como madre y maestra se preocupa de todos y cada uno de sus hijos. Y obviamente se preocupa si sus hijos están sufriendo de manera inusual, por ejemplo, frente a una adversidad económica. Por lo tanto, la preocupación y la doctrina social de la Iglesia es una preocupación por la persona misma que está, bajo ciertas circunstancias, sufriendo una adversidad, como puede ser la adversidad económica. Acá hay una cita del Papa Benedicto XVI que es interesante también tomar en cuenta a propósito de lo que estamos diciendo. Nos dice el Papa emérito: la doctrina social de la Iglesia reconoce claramente que la actividad económica tiene un ámbito propio. Es decir, la Iglesia no se mete a hacer juicios técnicos sobre la economía. No le dice a los ministros de Economía o de Hacienda o a los economistas lo que tienen que hacer. Su preocupación es una preocupación pastoral, por decirlo de alguna manera. Entonces le reconoce al ámbito económico su ámbito propio. Pero también se dice, es verdad que la pretendida autonomía de la economía, de ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos, incluso de manera destructiva. O sea, nos dice el Papa emérito Benedicto XVI, de acuerdo, dejemos libre a la economía porque tiene su propio campo de acción, pero eso no significa que la economía pueda dejar de depender de ciertas normas morales. Y esto es importante señalarlo porque Juan Pablo II va a refrendar y él va a ser uno de los que va a poner el acento en el carácter moral que tiene la economía. Para la doctrina social de la Iglesia, la economía es un saber moral que pone en el origen, en el centro y en el fin a la persona humana. El gran, podríamos decir, el gran lema o el gran principio de la doctrina social de la Iglesia respecto al mundo económico es que la economía tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Y eso significa, repito nuevamente, que la gran diferencia es que si bien es cierto se reconoce la autonomía de la vida económica, esta vida económica no puede estar ajena a las normas morales, no puede estar ajena a la moralidad. Y termina la cita de Benedicto XVI, dice el Papa emérito: con el pasar del tiempo, estas posturas han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los organismos sociales, y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Es decir, el Papa acá está pensando básicamente en un sistema económico de carácter, comillas, marxista, socialista, estatizante, centralmente planificado, como se quiera llamar, dependiendo del sector donde nos ubiquemos, pero también está pensando en un sistema que se suele llamar liberal, neoliberal o capitalista, como vamos a explicar en un rato más. Entonces, la pregunta es, ¿y Juan Pablo II se ubica en esta perspectiva? Por supuesto, y planteo esta pregunta porque hoy día se suele señalar, por ejemplo, en relación al Papa Francisco, que el Papa Francisco, en su visión económica, se habría apartado un poco de la doctrina tradicional de sus predecesores, en particular Juan Pablo II y Benedicto XVI. Acá Juan Pablo II se ubica perfectamente en la perspectiva de sus predecesores, pero no solamente se ubica en la perspectiva, diría yo, de sus predecesores, sino que lo que hace Juan Pablo II es dar un paso más adelante, complementar y completar la doctrina de sus predecesores en relación al mundo económico, como vamos a ver en un momento más. Ahora uno podría pensar entonces, la doctrina social de la Iglesia y Juan Pablo II, por proyección, nos propone un determinado sistema económico. Nos propone un nombre concreto de cómo abordar un sistema, la vida económica. Y la verdad que no.
En la doctrina social de la Iglesia siempre se ha señalado que la doctrina social de la Iglesia o la Iglesia no tiene ningún modelo concreto para proponer. Y para ser fiel a lo que le estoy señalando, podemos citar. Se nos dice, por ejemplo, en Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, dice, la Iglesia no tiene modelos para proponer, tampoco modelos políticos, tampoco modelos sociales, tampoco modelos culturales. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. Hasta allí la cita de Gaudium et Spes. Y a mayor abundancia en Solicitudo Rei Socialis, el mismo Juan Pablo II, el año 87, nos dice: la Iglesia no propone sistemas o programas políticos ni manifiesta preferencias por uno o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. O sea, lo que nos está diciendo acá Juan Pablo II es que cualquier modelo económico o cualquier sistema económico que respete la dignidad humana, bienvenido sea. Y podríamos mencionar otras partes donde se señala lo mismo, pero me interesa entonces que quede suficientemente asentada esta idea de que la doctrina social de la Iglesia no propone ningún modelo económico en particular. Sin embargo, eso no significa que la doctrina social de la Iglesia se mantenga neutral frente a los diferentes sistemas económicos que conocemos. Por el contrario, desde el 15 de mayo de 1891, que es la fecha de la promulgación solemne de la Rerum Novarum, desde León XIII, entonces en adelante, la Iglesia ha venido criticando los sistemas económicos, básicamente que podríamos llamar de cuño marxista o de cuño socialista, o más precisamente una economía centralmente planificada, y hoy día diríamos una economía no solamente centralmente planificada, sino que estatizada, porque hoy día es difícil encontrar en el mundo un sistema económico que sea centralmente planificado por el desastre y el fracaso que eso ha implicado o implicó en los países donde efectivamente se trató de implementar. Pero el Papa es formal. El Papa dice, León XIII, por ejemplo, que el remedio, en este caso el remedio de los socialistas, es peor, dice, que la enfermedad, que sería eventualmente el entender el trabajo como una mercancía por parte de lo que, por lo menos León XIII llama este liberalismo manchesteriano, que después será simplemente el liberalismo y que en nuestro continente nosotros llamaremos neoliberalismo. Entonces, y no solamente ha sido neutralidad frente a los modelos económicos, también frente a los modelos políticos. Recordamos que Pío XI, por ejemplo, escribe una encíclica de Vini Redemptoris criticando al comunismo de la Unión Soviética. Escribe otra encíclica que se llama Mitbrennen der Sorge, que se la dirige al pueblo alemán para criticar el nacionalsocialismo alemán. O también don Adriano Bisogno, que se la dedica al pueblo italiano para criticar el fascismo italiano. O sea, neutralidad nunca ha tenido la Iglesia Católica respecto ni de los sistemas económicos ni de los sistemas políticos, pero tampoco se nos ha dicho, señores, ustedes laicos, este es el modelo político que hay que asumir, este es el modelo económico. Ni siquiera en el mundo, en el ámbito político, podríamos afirmar que la democracia es el sistema que propone la Iglesia Católica. Aquí se aplica el mismo principio. Cualquier sistema político que respete la dignidad humana es un sistema político aceptable. Eso lo veremos en otra de las sesiones cuando hablemos sobre Juan Pablo II y la política. Pero conviene dejar asentado ese principio, que la Iglesia Católica, por ejemplo, no propone una democracia y menos aún una democracia liberal. Yo diría, toda vez que la democracia liberal ha mostrado los problemas que ello implica al límite de la violación de los derechos humanos, la Iglesia ha criticado la democracia liberal. Pero volvamos a Juan Pablo II.
Este Juan Pablo II, entonces, que se ubica en la vertiente que han venido desarrollando sus predecesores, pero que además, yo decía, completa y complementa. Y acá empecemos un poco a adentrarnos en lo que nos dice Juan Pablo II. ¿Cuáles serían sus orientaciones macro, por decirlo de alguna manera, en el ámbito económico? Lo primero, yo diría, es que él ofrece, y esto es algo novedoso en Juan Pablo II, y en cierta medida, lo voy a decir así, en cierta medida implica un leve matiz a esa idea de que la doctrina social de la Iglesia no propone ningún sistema en particular. Porque al menos mi lectura de Juan Pablo II en aspectos económicos es que Juan Pablo II ofrece claras orientaciones en la línea de una economía social de mercado. Y cuando digo economía social de mercado, para que no se confunda de qué estamos hablando, estoy pensando básicamente en el llamado modelo económico alemán, que es por lo demás en lo que está pensando Juan Pablo II también. Y cito de Centésimos Annus, la cita es un poco larga, pero me interesa para dejar asentado lo que les acabo de afirmar, cómo Juan Pablo II está pensando en la reconstrucción alemana y cómo está viendo que en ese modelo económico, es un modelo económico que compatibiliza con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y nos dice en el número 19 de Centésimos Annus, Juan Pablo II lo siguiente: en algunos países y bajo ciertos aspectos, después de las destrucciones de la guerra, se asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la justicia social. Y nosotros sabemos que los dos grandes pilares de la economía social de mercado es el crecimiento económico, por una parte, y la justicia social, por otro. Combina ambos, crecimiento económico y justicia social. Y sigue el Papa diciendo, ¿cierto?, inspirada en la justicia social, que priva al comunismo de su potencial revolucionario, constituido por muchedumbres explotadas y oprimidas. Estas iniciativas tratan, en general, de mantener los mecanismos de libre mercado, asegurando mediante la estabilidad monetaria y la seguridad de las relaciones sociales las condiciones para un crecimiento económico estable y sano, dentro del cual los hombres, gracias a su trabajo, puedan construirse un futuro mejor para sí y para sus hijos. O sea, acá se sabe claramente que Juan Pablo II estaba pensando en la reconstrucción en Alemania después de la posguerra. No lo dice porque hubiese sido demasiado evidente, pero lo da a entender. Es decir, está claramente dando una orientación en la línea de una economía social de mercado, algo que antes no estaba tan explícito en sus predecesores. En Pablo VI hay elementos que uno dice, sí, estos son elementos propios de una economía social de mercado, pero tan claro como lo plantea Juan Pablo II, hasta ese momento no se había avanzado. Me salto parte de la cita porque es demasiado extensa. Pero acá me interesa otro de los aspectos que señala Juan Pablo II en la misma Centésimos Annus. Dice el Papa, y así como a nivel interno es posible y obligado construir una economía social, subraya el Papa, que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común, del mismo modo son necesarias también intervenciones adecuadas a nivel internacional. O sea, el Papa acá no dice economía social de mercado, pero dice economía social. Y por último, y acá sí hay una alusión concreta, cuando el Papa en el año 1982, si mal no recuerdo, recibe las credenciales del nuevo embajador alemán Joachim Hallier, él le dice en el discurso o en el mensaje de bienvenida al embajador, les dice, el sistema de la economía social de mercado que durante años ha sido construido y mejorado, tomando ante todo en consideración a los sectores más débiles, ha demostrado ser exitoso en la organización democrática del Estado. O sea, allí Juan Pablo II menciona claramente la expresión economía social de mercado. Luego, entonces, podríamos en alguna medida colegir que Juan Pablo II avanza en la doctrina de la doctrina social de la Iglesia sobre la economía
y nos da una orientación mucho más concreta de cuál sería el sistema económico al cual los cristianos deberíamos, lo voy a decir entre comillas, adherir. O sea, una economía social de mercado. Vuelvo a un punto que veíamos hace un rato atrás respecto de la crítica a ciertos sistemas económicos, porque eso, entre comillas, por descarte, nos indica que si hay una crítica permanente al modelo socialista económico y si hay una crítica permanente al sistema liberal, que después vamos a tener que hacer una precisión respecto de eso, nos está entonces la doctrina social de la Iglesia y el Papa Juan Pablo II por defecto diciendo que el modelo que los cristianos a los cuales deberíamos adherir o que es más compatible con la doctrina social de la Iglesia es la economía social de mercado. Pero como gratis, lo que gratis afirma, gratis se niega, veamos en concreto qué nos dice la doctrina social de la Iglesia. Primero, respecto de un sistema, llamémoslo entre comillas, estatista, centralmente planificado. Aquí hay dos aspectos importantes. Uno, una crítica se refiere al fracaso económico de este sistema, que ha demostrado, ¿cierto?, un fracaso evidente, pero además hay una crítica antropológica. Y acá, nuevamente, con Juan Pablo II, Juan Pablo II nos dice, el error fundamental del socialismo, pero está pensando en el sistema económico, es de carácter antropológico. Y esto es profundo. ¿Y por qué es de carácter antropológico? Porque considera, dice Juan Pablo II, a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social. De manera que el bien del individuo, sigue diciendo Juan Pablo II, se subordina al funcionamiento del mecanismo económico y social. O sea, acá hay una crítica fundamental, porque en esa lógica, si uno ve el desarrollo de una economía planificada, una economía donde pone demasiado énfasis en el Estado, el problema mayor precisamente es ese, es que no respeta la dignidad de la persona humana, al no respetar, por ejemplo, la iniciativa privada, o al menospreciar, por decirlo de alguna manera, o simplemente eliminar la propiedad privada, etcétera, etcétera. Este es un punto fundamental. Pero también nos dice el mismo Juan Pablo II, el segundo factor de crisis, está hablando de la crisis económica en general, es, en verdad, dice él, la ineficiencia del sistema económico. O sea, ojo que acá Juan Pablo II nos está diciendo que una economía socialista es una economía que ha fracasado, pero también acá el Papa ya alude a lo que podríamos llamar un sistema en general liberal. Porque nos dice que la ineficiencia del sistema económico, lo cual no ha de considerarse como un problema puramente técnico, sino más bien como consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía. Si bien es cierto, se aplica mucho más a una economía, comillas, socialista, centralmente planificada, también esa crítica se extenderá como vamos a ver, al liberalismo. Se discutió mucho si el Papa Juan Pablo II fue un papa liberal en lo económico o un papa capitalista en lo económico o un papa que privilegió sobre todo una economía libre de mercado. Acá hay que hacer una serie de precisiones y lo más importante es que, bueno, escuchemos al mismo papa qué es lo que él nos decía respecto de este sistema económico liberal o que en Latinoamérica nosotros llamamos neoliberal. ¿Qué es lo que dice Juan Pablo II? Juan Pablo II critica, yo diría más bien, los abusos, comillas, del capitalismo o los efectos indeseados de una economía de libre mercado. ¿Y qué es lo que critica Juan Pablo II? Primero, la concentración de la riqueza, que en un sistema liberal o neoliberal se concentra la riqueza, que provoca desigualdad y que además en alguna medida provoca pobreza. Y en lo antropológico, Juan Pablo II nos dice que una economía liberal o una economía capitalista o una economía, comillas, de libre mercado también tiene un sesgo antropológico. ¿Por qué? Y acá el Papa se suma a la tradición de la Iglesia en este punto, porque el Papa considera que una economía liberal parte de una
imagen del hombre equivocada o una imagen del hombre sesgada o una imagen del hombre simplemente errónea. ¿Por qué? Porque se parte de la base que el hombre es un ser radicalmente egoísta, un ser que siempre está maximizando, un ser que siempre está persiguiendo sus propios intereses sin preocuparse del resto. En el liberalismo este es un principio fundamental. No es que se diga el hombre es un ser malo porque es un ser egoísta, sino que simplemente se reconoce que nuestra naturaleza es una naturaleza egoísta. Y eso significa que siempre vamos a pensar en nuestros propios intereses antes de los intereses del otro. Pongo un ejemplo sencillo para que se entienda bien este punto. Uno podría preguntarse, ¿qué llevaba a la Madre Teresa de Calcuta a recoger a un pobre indigente que se estaba muriendo en la calle? ¿Qué llevaba a la Madre Teresa a que esa persona pueda morir un poco más dignamente y pueda morir en una chocita como la que tenía al principio? Y uno puede decir, bueno, la Madre Teresa de Calcuta se condolía, ¿cierto?, por esa persona y por su misericordia le ofrecía morir dignamente. Pero un liberal no diría eso, al menos un liberal clásico. Un liberal clásico diría no. Lo que mueve a actuar a la Madre Teresa de Calcuta no es su preocupación, el condolerse por el que está sufriendo, sino que la Madre Teresa está pensando en su propio bien, en su propio bienestar. O sea, la Madre Teresa está pensando que si pasa de largo quizás no se va a salvar. O quizás está haciendo eso para tranquilizar su conciencia. Eso es lo que la mueve a actuar. Y este es un principio fundamental al interior del liberalismo porque, insisto, no es un juicio moral que uno diga, uno es malo porque es egoísta, sino que es aquello que nos define, el egoísmo. Pero la doctrina social de la Iglesia no cree en esa concepción del hombre y por eso que la critica y dice que en la base de una economía capitalista hay una visión equivocada del hombre. ¿Cuál es la crítica que hace Juan Pablo II a la economía, insisto, liberal, capitalista o de libre mercado o neoliberal? Que no es exactamente lo mismo, pero para este efecto de esta conferencia hagámosla sinónimo. Uno, entonces, es una crítica económica propiamente tal, que tiene que ver, como les decía, con la concentración de la riqueza, con la desigualdad y con la pobreza. Segundo, una crítica de carácter antropológico, que tiene que ver con la visión sesgada que tiene el liberalismo del hombre al asumir que es básicamente un ser egoísta y por ende es un homo faber, un hombre trabajador que vive para el trabajo. Y tercero, una crítica ética, porque Juan Pablo II nos dice, no en una ocasión, sino que en varias ocasiones, como lo ha dicho la doctrina social de la Iglesia permanentemente, que una economía de este corte, que parte de la base que el hombre es un ser que siempre maximiza y busca sus propios intereses, es una economía que promueve el individualismo, promueve el materialismo y promueve el consumismo. Yo resumiría en estos 3 puntos la crítica que hace Juan Pablo II a un sistema liberal o capitalista. Como decía, esto no es nuevo, porque esto viene desde León XIII. León XIII tiene una encíclica del año 1888 que se llama Libertas Praestantissimum, donde el Papa critica el liberalismo ideológico, o sea, lo que él llama el liberalismo de la razón, critica el liberalismo político por esta pretendida autonomía de toda regla o norma moral y critica el liberalismo económico porque efectivamente el Papa ve ahí un peligro también de lo que después llamará en otra encíclica una apostasía de las masas. En el fondo lo que está criticando León XIII es que van a haber tanta abundancia de bienes, de artefactos, dice él, que los obreros en vez de ir a misa se van a estar preocupados de estar comprando o consumiendo bienes materiales. No estaba equivocado, sin duda, León XIII. Nos dice a propósito de esto Juan Pablo II, dice, ojalá que estas palabras escritas cuando avanzaba el llamado capitalismo salvaje. Y acá me interesa entonces mencionar esto porque el Papa Juan Pablo II acuña la expresión capitalismo salvaje para distinguir
entre, bueno, un sano capitalismo o una sana economía de mercado y uno que no lo es. Y por eso, repito lo que señalaba un rato atrás, Juan Pablo II en realidad critica los excesos, los abusos, los efectos indeseados del capitalismo. Esta es una discusión a veces abierta. Yo creo que donde no critica los abusos ni los efectos indeseados es en la concepción antropológica del hombre. Creo que ya hay una crítica más bien formal. Pero simplemente señalaba esta cita porque el Papa aquí acuña esta expresión capitalismo salvaje, que es una expresión bastante fuerte por lo demás. No voy a mencionar las otras partes donde el Papa se ha referido al capitalismo salvaje, pero por lo menos en su largo pontificado, 3 a 4 veces el Papa utilizó esta expresión capitalismo salvaje, que también la ha utilizado posteriormente el Papa Benedicto XVI y que también la ha utilizado el Papa Francisco en un par de oportunidades. Como a mí la expresión me parecía bastante fuerte, yo busqué las traducciones en otros idiomas de la expresión capitalismo salvaje, y la verdad que porque también se ha definido como el capitalismo desenfrenado. Por ejemplo, el Papa Francisco habla del capitalismo desenfrenado. Y por lo menos en Centésimos Annus, donde está la expresión, se habla de un capitalismo salvaje. En realidad la traducción literal sería un capitalismo no domeñado, por decirlo de alguna manera. Sería esa la traducción literal, pero podemos definirlo como salvaje. En inglés también sería desenfrenado. En francés dice sauvage, así que sería capitalismo salvaje. Lo mismo en italiano, selvaggio. Y en latín, que es el idioma oficial de la encíclica, también dice capitalismo desenfrenado, que suena un poco no tan fuerte como salvaje, pero bueno, apunta a lo mismo. ¿Y qué nos dice del capitalismo entonces Juan Pablo II? De este capitalismo que no es desenfrenado, que no es salvaje. Se pregunta el Papa, este es un número muy conocido, el número 42 de la encíclica Centésimos Annus, donde el Papa da a conocer o analiza la caída del marxismo, el fracaso del socialismo. Entonces el Papa dice, mire, después de esta caída del marxismo, después de este fracaso estrepitoso del marxismo y de su sistema económico, pero no solamente por un problema técnico, sino básicamente por un error antropológico de no tener una justa, adecuada concepción del hombre, entonces, dice el Papa, tendremos que aceptar que es el capitalismo el modelo que ya triunfó y que tenemos que recomendar. Y dice el Papa, es quizá este modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo, entre los cuales estamos nosotros, que busca la vía del verdadero progreso económico y civil. Y la pregunta es fundamental. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué nos va a decir Juan Pablo II ante esta crucial pregunta? Y él ya nos señala un poco antes, dice, queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja el capitalismo como único modelo de organización económica. Entonces el Papa nos dice, a ver, de acuerdo, fracasó el socialismo, pero esto bajo ningún punto de vista significa que triunfó el capitalismo y que es el modelo que tenemos que entonces recomendar para los países del tercer mundo. Pero agrega algo más, y que es una distinción que ya ha hecho escuela, por decirlo de alguna manera. Es una cita un poco larga, pero me interesa ser fiel a lo que dice el Papa. Entonces, ante esta pregunta, si es que la Iglesia Católica o si la doctrina social tiene que recomendar el capitalismo, la respuesta es la siguiente. Dice Juan Pablo II. La respuesta es obviamente compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de una economía de empresa, economía de mercado o simplemente una economía libre. Y esto es fundamental. Yo vivía en Alemania en la época en que se publicó esta encíclica y yo me acuerdo que el titular del diario
Frankfurt Allgemeine Zeitung, que es una especie como de diario El Mercurio, que decía: el Papa Juan Pablo II acepta el capitalismo. Y era el gran titular, y venía toda una hoja de análisis cómo la Iglesia por fin había aceptado que el capitalismo era el modelo de la Iglesia católica. Pero el Papa sigue más abajo y dice: pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Y el otro titular de otro diario, el Süddeutsche Zeitung, que es un diario regional, pero que tiene alcance también nacional, decía: el Papa rechaza claramente el capitalismo. O sea, los dos diarios más importantes de Alemania, uno titulaba que el Papa por fin aceptaba el capitalismo, y otro decía, basándose en esta parte que viene acá abajo, que el Papa rechazaba claramente el capitalismo. Y la verdad que el Papa no es ni que acepta el capitalismo, sino que y ni que tampoco rechaza el capitalismo. Lo que está diciendo es que un sistema económico que respete ciertos elementos, como los que mencionábamos, el papel positivo de la empresa, la libertad económica, la propiedad privada, y que se encuadre dentro de un marco jurídico, esa economía la Iglesia la acepta. Y por eso el Papa dice: mejor llamémosla economía de mercado, economía libre o economía de empresa. Pero si se sale de esos cánones, dice el Papa, entonces obviamente la respuesta es negativa. Entonces ahí la discusión es una discusión prudencial, donde uno tiene que ver in situ cómo se está desarrollando la economía para ver si esa economía tiene entonces que ser criticada o no criticada, o si se encuadra dentro de lo que se puede llamar una economía de libre mercado o no. El Papa insiste, acá no me voy a extender en eso, que la solución marxista, dice, ha fracasado, pero permanece en el mundo fenómenos de marginación y de explotación, especialmente en el tercer mundo, así como fenómenos de alienación humana, bueno, etcétera, etcétera. Y después dice, es más, existe el riesgo que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que rechaza incluso el tomarlos en consideración, o sea, a los pobres, a los más vulnerables, porque a priori, dice el Papa, considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y de forma fideísta, dice él, confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas del mercado. O sea, nuevamente el Papa trata de equilibrar su perspectiva. Oiga, el marxismo ha fracasado, el sistema económico marxista ha fracasado. Pero ojo, eso no significa que le vamos a dar un cheque en blanco al liberalismo o que esto significa una patente de corso para que pueda hacer lo que quiera. Pero sin duda que reconoce, como lo hará después Benedicto XVI y también el Papa Francisco, reconoce que un mercado que funciona bien, una libertad económica con ciertos límites, una competencia regulada, un Estado fuerte que fija las reglas del mercado, una propiedad privada sobre la cual grava una hipoteca y social, es un modelo económico que la Iglesia no tiene por qué rechazar, por el contrario, lo puede incluso proponer. Bueno, me salto otra cita. Entonces, el Papa además introduce un nuevo elemento y un nuevo concepto. Nos dice cada vez más, en muchos países americanos, pero el Papa está pensando en Latinoamérica, básicamente, porque esto lo dice en Ecclesia en América, en el número 56, dice cada vez más en países, nosotros diríamos latinoamericanos, impera un sistema conocido como neoliberalismo. Sistema que, haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, o sea, el Papa acá dice, mire, de suyo, el neoliberalismo tiene una visión economicista del hombre, o sea, no está criticando ni los abusos del neoliberalismo, ni los excesos, ni los efectos indeseados, sino que está yendo al corazón del sistema. Dice un sistema que, haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos, en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y de los pueblos. Dicho sistema se ha convertido a veces en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social, en el campo político
que causa, dice el Papa, la marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras fuertemente injustas. ¿Qué nos está diciendo el Papa? El Papa nos está diciendo que los modelos económicos que él ve en Latinoamérica, es decir, los modelos económicos concretos, cómo están funcionando esos modelos económicos concretos, esos modelos llamados en Latinoamérica neoliberales, no respetan la dignidad humana, no generan mayor bienestar, por el contrario. Recordemos, y ya para ir cerrando, ¿cierto?, que el Papa el año 87, el 3 de abril, si mal no recuerdo, en su famoso discurso a la CEPALC, cuando el Papa estuvo en Chile, llama a construir una economía de la solidaridad. Detrás de las frías cifras y estadísticas, dice el Papa, se esconde el rostro de personas que sufren, etcétera, etcétera. Y no pueden esperar, dice el Papa, estas personas que producto de un rebalse de la prosperidad chorree hacia abajo un cierto alivio. El Papa está criticando la famosa teoría del chorreo, también llamada teoría del derrame, que posteriormente en Evangelii Gaudium, veintitantos años después, el Papa Francisco también va a criticar. Entonces, acá sí que hay una crítica concreta, o sea, hay un ver concreto del Papa Juan Pablo II. Para ir terminando, un aspecto particular que también es, yo diría, bastante significativo en el desarrollo de su visión económica en el Papa Juan Pablo II, que es la noción de propiedad privada. El Papa nos dice, dentro de toda la tradición de la Iglesia, que la mejor manera de garantizar el destino universal de los bienes es a través de la apropiación privada de los bienes, incluso de los bienes de producción. Sin embargo, dice el Papa, sobre los medios, especialmente los medios privados de producción, grava una hipoteca social. Es decir, no es un derecho absoluto y los dueños de los medios de producción no pueden hacer lo que quieran con el derecho a la propiedad. Y esto es particularmente significativo en nuestros países latinoamericanos, donde efectivamente en algunos momentos el sistema económico hizo de la propiedad privada un derecho absoluto. Entonces, este es un hecho muy importante porque la propiedad privada siempre ha sido una viga maestra dentro de los sistemas económicos. Y por último, ya simplemente para terminar, dejo allí después para que ustedes tengan acceso a la cita sobre la propiedad privada, la visión que tiene el Papa sobre la globalización y básicamente la globalización económica. Y allí el Papa dice que la globalización económica tiene algunos aspectos positivos, pero también tiene algunos aspectos negativos, dice el Papa, y hay que tomar atención frente a este fenómeno. El mismo Benedicto XVI nos dirá, hablando de la globalización en general, dice, la globalización nos acerca más, pero no necesariamente, dice Benedicto XVI, nos hace más hermanos. Lo mismo está planteando acá Juan Pablo II, ya antecediendo al Papa. La globalización tiene aspectos positivos en lo económico, pero también tiene muchos aspectos negativos. Me voy a saltar la cita por honor al tiempo. Pero simplemente esta, porque es muy breve, dice, la economía globalizada debe ser analizada a la luz de los principios de la justicia social, respetando la opción preferencial por los pobres, que han de ser capacitados para protegerse en una economía globalizada y ante las exigencias del bien común internacional. O sea, bienvenida sea la globalización económica siempre y cuando se respete a los pobres y se promueva a los pobres. Termino simplemente con una reseña de cuáles serían las encíclicas y las exhortaciones donde el Papa abordaría el tema económico con mayor claridad y con mayor extensión. El Laborem Exercens del 14 de septiembre del año 81, que es una encíclica que conmemora también Rerum Novarum, que iba a ser originalmente publicada el 15 de mayo, pero recordemos que el 13 de mayo el Papa sufre el atentado en la Plaza San Pedro, por lo tanto se tiene que postergar su promulgación, que es una encíclica sobre el trabajo, pero obviamente donde habla sobre la economía. Solicitude Rei Socialis, que es una encíclica que conmemora Populorum Progressio del Papa Paulo VI, que es el gran tema del desarrollo. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, dice en esa encíclica Juan Pablo II.
Centésimos Annus, que celebra entonces los 100 años de Rerum Novarum, 10 años después de Laborem Exercens, del 1 de mayo, San José Obrero, donde también el Papa desarrolla acá los temas que hemos ido conversando. Y por último, para nosotros, países latinoamericanos, Ecclesia en América, del 22 de enero de 1999. Esto ha sido un rápido panorama, porque obviamente en el marco de una conferencia no podemos aspirar a más, pero la invitación es entonces a que cada uno de ustedes pueda profundizar por su cuenta, leer estas encíclicas, estas exhortaciones, generar quizás en su entorno familiar, en su entorno laboral, una conversación, un diálogo, una discusión en torno a la propuesta económica de la doctrina social de la Iglesia y precisamente en los aportes que hace Juan Pablo II a esta misma doctrina. Muchas gracias y nos volveremos a ver en el próximo tema que nos convoca, que es Juan Pablo II y la política. Muchas gracias.